nos toca hablar del tema, un tema fácil, podríamos decir, en cierto sentido, pero difícil en otro sentido. Es el tema de la autoridad de los padres sobre los hijos. En particular, yo me voy a detener especialmente en eso, en particular en el caso de que el chico manifiesta signos o dice tener vocación religiosa, sacerdotal puede ser también. Es un problema de la autoridad de los padres en la actualidad, especialmente en la actualidad, porque muchas veces no se ejerce la autoridad. Yo lo veo en concreto con los chicos que plantean la vocación, que los padres muchas veces no ejercen la autoridad de vida en todos los campos debidos, pero cuando el chico sí plantea la vocación, ahí sí pretenden ejercer un dominio sobre la persona y dicen: yo soy tu papá, yo soy tu mamá, y esto no es así. Entonces nos encontramos en una realidad donde muchas veces hay una ausencia de autoridad y después un abuso de autoridad. Este es un tema de fe y por eso me parece muy providencial hablar de este tema de la autoridad y la vocación de los chicos en el año de la fe. Este tema, como dije, es difícil de asimilar. No es un tema difícil de entender. Por ejemplo, uno toma el Evangelio y lee que tenemos que perdonar 70 veces 7, o sea, siempre. Y no es difícil de entenderlo, pero sin embargo sí es difícil de cumplirlo. Y siempre tenemos pretextos. Bueno, sí, hay que perdonar, pero no ahora, no así, porque no es el caso. Bueno, siempre tenemos excusas para no perdonar. Bueno, lo mismo sucede con este tema. No es un tema difícil, pero sí es fácil de asimilar. Es un tema que tiene que ver con razones, como podríamos decir, filosóficas, y tiene que ver con la fe. Y por eso es un tema que hay que entenderlo con la madurez cristiana. Tiene mucho que ver, para poder aceptarlo, con la madurez cristiana. Hablo pensando en los papás que tienen en sus manos, y pongo entre comillas, tienen en sus manos a los hijos que plantean la vocación divina, el servicio de la iglesia, y también pensando en los sacerdotes, porque muchas veces los sacerdotes, cuando tenemos que aconsejar a familiares, por ejemplo, nos puede costar. Hay que tener mucha libertad. Bueno, la dificultad del tema, para introducir. Es un tema, podríamos decir, para mí, fácil, porque yo he sentido la vocación y puedo decir que Dios tiene más autoridad y pesa más la palabra de Dios sobre mí que la de mis padres. Entonces me es fácil entender que cuando Dios llama yo tengo que dejar todo y seguirlo. Me es muy fácil. Y además, por haber hecho votos, uno se libera de esas ataduras humanas que no lo dejan muchas veces ver toda la verdad. Por lo tanto, puede haber un conocimiento, o lo normal sería que haya un conocimiento más puro. En cambio, para los padres de familia es más difícil todavía. Y yo creo que hay dos motivos grandes por los cuales se dificulta entender bien este tema. En primer lugar, aunque el principio sea claro y fácil, nosotros vivimos en un mundo liberal. En gran parte la dificultad de este problema radica en el liberalismo. Porque el liberalismo nos enseña, y eso lo vemos en televisión, en cualquier medio o en las charlas, es el espíritu que nos domina, ¿no? Nos enseña sin fundamento alguno que no estamos en deuda con nadie fuera de la familia e incluso dentro de la familia. Hay personas que sostienen que no le deben nada a sus padres, a la patria, a Dios. Nadie ha hecho nada por mí para que yo le deba mi vida, dada en obediencia y servicio. Entonces, por lo tanto, es una dificultad. Pero también es difícil de madurar. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con una mamá de un seminarista menor y me dijo lo siguiente:
a mí me iluminó mucho. Muy generosa, entregó a su hijo a los 12 años. Y dice, cuando yo entregué a mi hijo a los 12 años, lo hice por temor de Dios, por no oponerme a la voluntad de Dios. Era claro que Dios quería que él entrara, a mí no me parecía, pero Dios pesa más que yo. Entonces lo dejó entrar. Pero sin embargo, dice, sufría mucho porque no era simplemente por no oponerme a Dios. Entonces no era una cosa totalmente querida. Recién ahora, después de varios años, puedo decir que entrego a mi hijo por amor. Qué difícil, por eso yo no podría acusar a esa madre de un abuso de autoridad, por ejemplo. No la podría retar, pero sin embargo no asimiló del todo la verdad, sino parcialmente y paulatinamente, hasta definitivamente poder llegar a decir que lo entregó, hizo ese sacrificio por amor. Bueno, entonces vamos a hablar primero de lo que podría ser una experiencia personal, familiar, y después de lo que dice la Iglesia acerca de este tema. En primer lugar, yo experimenté siempre desde que entré al seminario menor, con 17 años, que cada vez que yo quería agradecer a mis padres o a algún padrino o a un sacerdote que me ayudó a entrar, Padre Miguel Ángel Regueiro, cada vez que quería agradecer aquellas palabras o ejemplos o gestos que me ayudaron a discernir la vocación, experimentaba que los demás que me escuchaban no entendían de qué les estaba hablando. Una vez, recuerdo que en el colectivo, en el centro de Córdoba, mi papá me contó una historia de un santo, de San Francisco de Borja. Y a mí me impresionó muchísimo. Y yo creo que una de las cositas que me despertaron la vocación fue ese relato de mi papá. Pero sin embargo, cuando yo fui a decirle, papá, ¿te acordás cuando vos me dijiste? No se acordaba. Y no, pero la historia, sí, la conozco y me encanta, pero me encanta porque me parece un modelo de cristianismo. Claro, pero no me estaba hablando de la vocación él. Entonces, cuando uno piensa en eso, dice, mi papá me ayudó a la vocación, pero sin tejer él en mi alma la vocación. O sea que lo que se produjo en mi alma, lo que yo pensé, todo lo que yo interpreté, es mucho más de lo que me quisieron decir los que estaban al lado mío. Y así sucede con la mayoría, pienso, o con todos los religiosos que tenemos delante nuestro. Y por eso cuando les iba a agradecer siempre me miraban y me decían, no sé de qué me hablas. Siempre me pasó eso. No, pero vos me ayudaste, me dijiste este consejo. No, pero no, así, como me lo estás diciendo, nunca pensé las cosas. Cómo Dios actúa en el alma más allá de los instrumentos. Después encontré en un libro que escribió mi papá acerca de mi mamá, que falleció hace 1 año y 1 mes, cómo pensaban ellos esta misma verdad. Y me iluminó mucho porque me hizo ver que era algo totalmente libre en ellos, totalmente pensado. Ayudar a la vocación de los hijos y con mucho respeto. Dice mi papá, porque mi mamá estuvo varios años perdiendo hijos sin poder dar a luz nunca. A los 3 meses se producía siempre un aborto natural, perdió 7 hijos. No sé si la dificultad para gestarlos y traerlos a la vida le hizo entender que los hijos son de Dios, antes que de los padres. Ese es el verdadero principio que nosotros tenemos que recordar. El Señor le concedió, está hablando de mi mamá Lilia, el Señor le concedió después de perder 7 antes de nacer, no ver la muerte de ninguno de los que alcanzó a dar a luz. Y en el agradecimiento a la generosidad divina estaba la conciencia de la gratuidad del don. O sea, ella no los lograba dar a luz sola y cuando los daba a luz es gratis. Cada hijo es un proyecto de Dios que los padres apenas podemos secundar.
Lilia nunca fue una madre posesiva. Bueno, esto es el defecto que dije al principio. Nunca fue una madre posesiva, a diferencia de esas mujeres que por las dificultades para concebir o gestar normalmente se empeñan en tener un hijo para ellas, entre comillas. Es mi hijo, tenerlo para mí. Y se creen dueñas de un hijo comprado con dolores o con dinero, pensando como una cosa, lo tratan como una cosa, continuación del propio proyecto, sobre el cual tiene una especie de derecho de propiedad sin deberes correlativos. Lilia siempre supo claramente que los hijos eran de Dios, confiados a nosotros para cuidarlos y ayudarlos a crecer. Y que la grandeza de lo que sucedía con los hijos, en todo caso había que atribuírsela a Dios. Y acá subrayo una cosa que mi padre también lo pone, que es el concepto de libertad. Porque nosotros podríamos decir, bueno, los padres dan libertad a los hijos y querría decir que los dejan tirados. No. ¿Qué entiende por libertad? Dice, aclaremos la noción de libertad conforme a la que actuábamos. La libertad verdadera es la respuesta voluntaria y fiel al designio de Dios para cada uno. Y esto es importante. Hace poco hablaba con un joven y me decía, ¿yo tengo libertad para entrar al seminario o no? No. Si Dios pensó que tenés que entrar, tenés libertad para obedecer. Lo repito lo que dice. La libertad verdadera es la respuesta voluntaria y fiel al designio de Dios para cada uno. O sea que Dios tiene un pensamiento para mí, una sola vocación para mí. Y la libertad es la capacidad de actuar ese camino que Dios me ha puesto. Y descubrir y actuar. La aceptación colaboradora del llamado de Dios a una misión. Dios piensa para mí una misión y yo tengo que aceptar y colaborar. En ese diálogo entre Dios y el alma, nadie puede interferir. Los papás no pueden interferir entre esa alma de ese hijo y Dios. Como no sea, solamente pueden interferir para acompañar y ayudar a ver claro. Y en eso Lilia era especialista. Por eso, cuando uno piensa en esa experiencia personal, no estoy hablando de algo que simplemente estudié, sino que algo que es real, que se vive así, y que cualquier familia normal lo vive. Y ahora quería poner en 3 pasos justamente la demostración de lo que estamos diciendo. O sea, por qué los hijos son de Dios, y es Dios el que tiene que marcarles una vocación, y los padres tienen una parcial autoridad sobre ellos. En primer lugar, entonces, vamos a ver el poder de los padres sobre los hijos en general. Después vamos a hablar de qué sucede con la vocación y la familia, y por último, vamos a hablar de la libertad de los padres, que me parece un tema precioso, que sería incluso para otra charla. Bien, el poder de los padres sobre los hijos. Los padres son parte del origen de los chicos. Cada persona humana tiene 3 relaciones de origen: Dios, la patria y la familia. En realidad que hoy está muy olvidada. De las 3 dependemos en nuestro ser y en nuestras cualidades: la lengua que hablo, el temperamento, los gustos, la salud. En todas esas cualidades dependo de esas 3 realidades: Dios, la patria y la familia. Y por eso nuestra vocación está en estrecha dependencia con este triple origen. Por ejemplo, nuestra vocación principal es religiosa, la religión. ¿Por qué? Porque Dios es el origen primero. Después, la patria. Entonces siempre hay una misión social. O sea, yo no voy a poder ser perfecto si yo no vuelvo a mi origen.
Eso es la virtud de la justicia, a la cual pertenece la religión, el patriotismo y la piedad familiar. Parte de la perfección de la persona es volver al origen, y esto es clave para entender el tema. La sociedad, una persona nace en una familia, pero esa familia nace en una sociedad. Esa sociedad posee un bien común que ha sido conquistado a lo largo de la historia, incluso con sangre de muchos patriotas. Por decirlo de otro modo, Dios crea un alma humana a imagen y semejanza suya, eso es lo más importante. La marca más importante que tenemos en nuestra alma es la de Dios, no la de nuestros padres. El chico tiene los ojos de la mamá. Sí, pero el alma es parecida a Dios. Imagen y semejanza de Dios. Crea un alma en un cuerpo, hecho a partir de la materia de los esposos y a semejanza suya, a semejanza de la materia de los esposos. ¿Se dan cuenta qué pesa más? ¿La cualidad espiritual o la cualidad material? ¿Dónde hay más dependencia con Dios? ¿Dónde hay más, dependencia? Ciertamente que con Dios. Por lo tanto, ese hijo nace determinado, con un montón de condiciones particulares, enriquecido y claro está, en deuda, dependiente. Por eso, parte esencial de la vocación de cada uno es el pagar la deuda, que en estricta justicia nunca se terminará de pagar. Pero como la deuda mayor es con Dios, luego con la patria y finalmente con la familia, es que en ese orden se debe restituir. Por esto es que el primer mandamiento es el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y en cambio el cuarto viene después, que es el que tiene que ver con la justicia social. El cuarto mandamiento tiene que ver con devolver al país, a la patria, lo que nos ha dado, y también a nuestros padres. Pero viene después. Por eso es notable, San Jerónimo dice, hermoso, cuando el joven rico le dice a Cristo, yo ya cumplo todos los mandamientos, dice San Jerónimo, miente, porque si cumpliese todos los mandamientos, no amaría más las riquezas que a Dios. En cambio, justamente eso es lo que hace el joven rico. Cuando le dice, sígueme, deja todo, no. Quiere decir que su corazón ya estaba desordenado en este punto. Estaba buscando primero las riquezas particulares y no pagar la deuda con Dios. Entonces la familia resulta ser el útero en el que Dios crea individuos y por ella son cualificados. Por lo tanto, hasta que el hijo no tenga libertad para unirse a Dios, los padres tienen total poder sobre ese hijo. Incluso, por ejemplo, si los papás no quieren bautizar al chico, yo no puedo ir y sacárselo y bautizarlo. ¿Por qué dice Santo Tomás que me pongo en contra del derecho natural? El derecho natural entrega, la ley natural, entrega los hijos a los padres para que se unan a Dios, mientras los hijos no tienen libertad personal. Una vez que los hijos son maduros y tienen libertad, ellos se unen con Dios directamente y los padres tienen que liberarlos. Esta doctrina tan sencilla, en cierto sentido, porque he tardado minutos en decirla, es muy contradicha por el liberalismo. Porque el liberalismo justamente nos invita a creer, porque no demuestra nada, en una falsa libertad. Y esto lo respiramos en el ambiente nuestro todo el tiempo. Quiere hacer una libertad absoluta, independiente, autónoma. Autónoma significa que pone su ley. Nomos, ley, autónomo es que pone su propia ley. Yo no le debo nada a nadie. Y propone el liberalismo tres farsas: libertad, igualdad y fraternidad. La libertad nos libera de Dios, yo no tengo deuda con Dios.
La igualdad nos libera de la patria, no tengo deuda con ninguna patria, no hay jerarquía social. Y la igualdad nos libera de la familia, perdón, la fraternidad nos libera de la familia. Porque somos todos hermanos, mis papás y yo somos hermanos. Y vieron que muchas veces decimos así, a mí me encanta tu papá porque tu papá es como un hermano para vos. En cambio, el mío, tiene autoridad y me dice lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Eso es bien liberal. Y por eso este tema rompe justamente con la vocación de los chicos. Porque los papás no van a tener un dominio ordenado sobre los hijos. No lo van a tener, ciertamente que no. Y por eso entonces después creen tener derecho de quitárselos a Dios. Porque convengamos que es robo. Cuando un papá se opone a la vocación de servicio de su hijo, lo está robando a la sociedad o a Dios. Porque no tiene ese derecho. Además, por el bautismo, estamos hablando de un hijo sin uso de razón. Estamos pasando al caso de que tenga uso de razón. Entonces ya tiene poder de ligarse con Dios, religarse con Dios libremente. Pero todavía más, el bautismo. El bautismo hace que la persona, el individuo, muera y resucite con la vida divina. Muere, dice San Pablo, a las tendencias de la carne y a las leyes de la carne. Bueno, lo que nos une con nuestros padres son las leyes de la carne, principalmente. Después toda la unión espiritual, moral. Pero muere a lo humano y es resucitado por Cristo y en Cristo con la vida divina. Por lo tanto, después de bautizado es mucho más hijo de Dios que hijo de sus padres. Es mucho más hijo de Dios que hijo de sus padres. Por tanto, es puesto por encima del orden y del derecho natural. Es puesto en el orden sobrenatural, donde Dios lo va moviendo, porque Dios es el alma de la Iglesia, el Espíritu Santo, y donde la ley fundamental es la caridad absoluta, que es libertad. En conclusión, surge espontáneamente esta pregunta: ¿cuánto poder o dominio tienen los padres sobre un hijo que con un uso de razón o con el bautismo pide seguir a Cristo totalmente? La primacía ciertamente es de Dios. Y esto es lo principal. La primacía es de Dios. Hace poco una señora me dijo, si me opongo a que el chico entre, me parece que estoy tentando a Dios. Estoy pidiéndole a Dios otro milagro más, que se lo lleve al cielo no sé cómo. Porque Dios ya dijo cómo se lo va a llevar al cielo. Bueno, ¿cómo es con la vocación religiosa, más en particular? Quería citar algunos textos del magisterio, que son claritos, y en particular del Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 2232, dice: los vínculos familiares, aunque son muy importantes, y el vínculo es carnal y también moral, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. La vocación singular que viene de Dios. Los padres deben respetar, fíjense, es pasivo. Dios dice una vocación para un hijo, y yo tengo que respetar eso. Respetar esta llamada y favorecer la respuesta. Recuerdo una vez que antes de entrar al menor, cuento una anécdota simplemente, yo no tenía las mejores amistades del mundo, o sí eran del mundo, en ese sentido sí, y perdía el tiempo y molestaba. Y un día me agarró mi mamá y me dice, vení, sentate acá. ¿Vos querés ser sacerdote? Sí, mamá. Nada, dice. No te creo.
No, sí, mamá, quiero ser sacerdote. No, no te creo. Y si no, si quisieras ser sacerdote, harías esto, y no harías esto otro. No, mamá, en serio, y bueno, ahí me decidí a entrar al menor. Favorecer la respuesta. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristianismo es seguir a Jesús. La vocación primera del cristianismo es seguir a Jesús. Por eso dice, cita el Evangelio, el Catecismo, en Mateo 10:37, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, no es cristiano. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Cristo no da vueltas, ¿no? Es así. En el Catecismo más adelante, otro texto, en el 2233, dice: hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir. El que cumpla la voluntad de mis padres celestial, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y por eso dice, los padres deben acoger, recibir y respetar con alegría y acción de gracias el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que le siga en virginidad por el reino, en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal. No está diciendo que fíjense los papás, bueno, qué hacen. No está planteando, a ver, bueno, fíjense, no sé. No, es bien claro, tienen que acoger y respetar. Y antes, cuando hablaba del matrimonio, el mismo Catecismo, en el 1656, dice que hay que trabajar positivamente por la vocación de los chicos, que es una obligación de los padres. Dice, en el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe, con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno, y, con especial cuidado, la vocación a la vida consagrada. Por eso cuando uno ve que los padres no quieren dejar que un chico o una chica entren al menor, al aspirantado, o sigan a Dios después en el noviciado, ¿con qué derecho se hace eso? Eso es abuso de autoridad. Hace poco otra señora me preguntó, ¿qué relación tiene, padre, la familia y la cultura, la sociedad con la vocación del chico? Porque hay familias que son tan buenas que muy posiblemente el chico quiera ser sacerdote, medio llevado por eso. Bueno, es imposible eso. Y para que se entienda, me parece que hay que recurrir a la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador hay dos realidades muy distintas. Una, el terreno que está más o menos preparado, que puede ser el camino que es duro, que no está preparado para nada. Está la tierra con espinas o la tierra con piedras o la tierra fértil. Y otra cosa es la semilla que tira el Señor. Son dos cosas muy distintas. Bueno, la familia puede ser, y tiene que ser, en lo que nos manda el Catecismo, tiene que ser esa tierra fértil. Tiene que preparar la tierra para que cuando Dios hable, el niño, el joven escuche. Pero la semilla la pone Dios. Yo puedo hacer millones de cosas para que el chico tenga todo un ambiente sacerdotal y sin embargo, si Dios no le da la gracia, no pasa nada. Y si Dios le da la gracia, se puede hacer un sacerdote de una piedra. O sea, de un chico que ha tenido muy mala formación, muy mal ambiente. Hay miles de casos así. San Pablo. ¿Quién más opuesto a Cristo que San Pablo? Y de ahí Dios sacó un sacerdote. Por eso nosotros tenemos que preparar la tierra, pero no confundir. La tierra no determina la semilla, no hace que exista la semilla. Por lo tanto, entonces, esto nos ayuda a entenderlo. Y por eso, el Padre Vuela, en el libro Jóvenes hacia el Tercer Milenio,
tiene un texto hermoso sobre esto. Dice así: cada vocación es una obra maestra de Dios. Y no mete a la familia. Cada vocación es una obra maestra de Dios. El divino orfebre, quien desde la eternidad ha elegido a determinados hombres y mujeres para su servicio, desde mucho tiempo antes de que hubiera decidido seguirlo más de cerca, o sea, incluso antes de crearnos, nos va preparando, dice, bueno, esto acá ya existe el chico, nos va preparando a través de los padres y madres que nos da, de los demás familiares, por la educación, por los dones, los talentos y carácter y temperamento, circunstancias y acontecimientos, etc. La misma decisión vocacional es un maravilloso filigranado de la gracia. Pero Dios llama y para eso usa medios. Bueno, en este caso, por eso la familia es un medio, es un instrumento. No es la que tiene toda la autoridad. Como el pincel no tiene la autoridad de qué pintar, ni en qué momento, ni con qué calidad. El autor tiene total dominio. Por último, quería hablar de la libertad de los padres, que esto es muy importante, o sea, la cualidad que tienen que tener los padres, que radica en dos cosas. Libertad, estoy entendiendo el mismo concepto que expliqué al principio, o sea, la capacidad de obedecer a Dios. Hay que tener dos cosas. Primero, la independencia del corazón. Los padres tienen que ser verdaderamente libres de todo condicionamiento y sí agarrados y esclavos de Dios. Eso es lo primero. O sea, tienen que ser libres. Y segundo, hacer libres, hacer a los hijos libres. O sea, la libertad de los papás no solo tiene que ser una cualidad personal, sino que tiene que ser una vocación, tienen que hacer a los demás libres. Este depender de Dios, ¿de qué se trata? Se trata de que no tengamos otro condicionamiento que la voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos a obedecer a otros que no son Dios, nos esclavizamos. Leo un texto hermoso del padre Petit de Murat, un dominico, hablando de la Virgen María. Dice, cómo la relación de la Virgen con su Hijo. Y él va inventando, podríamos decir, o adivinando, palabras de la Virgen María al Padre, que está en los cielos, sobre Cristo. Dice el padre Petit de Murat, María no depende de nada, jamás hubo el menor asomo de apego en ella, ni siquiera con su Hijo. Uno dice, bueno, yo tengo el derecho y no está mal apegarme a Cristo. No, la Virgen no tenía el derecho de apegarse a Cristo. Mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Aún no ha llegado mi hora, es lo que le dice Cristo en las bodas de Caná. Como diciendo, la hora de Cristo es la crucifixión. Entonces, no me pidas que haga un milagro, adelanto la pasión. Y nosotros nos imaginamos la sonrisa de la Virgen. Sí, hijo, tú me perteneces, pero no me perteneces más que para la redención y en la redención. O sea, la Virgen María tiene autoridad, pero autoridad para ponerlo en la cruz. Y entonces es cuando el Señor hace el milagro como por añadidura. Pero vemos claramente, en el momento de la pasión, que esta mujer no está apegada a su hijo. Porque ¿qué mujer que estuviera dependiendo de lo que su hijo es en el tiempo lo podría ofrecer de esa forma? ¿Cómo iba a poder andar ella activa ofreciéndolo, no aceptando, sino ofreciéndolo como el primer sacerdote? La Virgen cómo lo va poniendo en la cruz y va trabajando para que Él esté en la cruz. Pensemos bien las cosas. En eso de acompañarlo al Calvario hay una intención sacerdotal. Es como cuando ella tocaba todas las cosas en Nazaret. Ella estaba como en un aprendizaje de todos los ritos supremos. Se había pasado la vida ofreciéndolo todo. Era como si hubiera estado en un ensayo continuo. Y diría la Virgen, ahora yo ofrezco estas cosas, Señor, parcialmente, y mañana tendré a mi hijo en mis manos, y mi hijo será tuyo y no mío. ¿Veis
qué lección provechosa para las madres, dice el padre. Ese hijo es tuyo, Señor, no mío. Ese hijo me lo entregaste para una misión de redención y no es mío nada más que para la redención. Ven cómo está la mentalidad de Caín cuando la madre se repliega sobre su hijo y le dice, mi hijo, haciendo posesión de él. Cuando se apodera del hijo, roba a ese hijo a Dios. Por eso yo había hablado de robo, de injusticia. Ese hijo es mío y tiene que estar a mi lado, grita la madre. Ahí hay un poco de lo de Caín. Y cita en el Génesis cuando Caín, que se había enemistado con Dios, hace una ciudad y le pone el nombre de su hijo, como tomando total posesión ya sea de su hijo como de la ciudad. Como si no fuesen dones de Dios. Por eso en esta falta de libertad de los padres hay mucho de soberbia. Es propiamente soberbia. O sea, querer hacerse uno principio de todo lo que yo tengo y hago. Como si yo fuese el creador de los hijos. Así. En segundo lugar, entonces, la libertad de los padres también implica ayudar a los hijos a discernir y a ser fieles a Dios. Los hijos van a ser verdaderamente hijos cuando lleguen al cielo. Van a terminar de ser, van a llegar a ser. Y por eso los padres tienen la obligación de discernir, ayudarlos a discernir y de moverlos a la fidelidad. Eso es darles libertad. O sea, no darles libertad en el sentido de no pedirles nada, dejar hacer lo que vos quieras, sino darle libertad, hacer que el chico sea verdaderamente libre. De nuevo el ejemplo lo tenemos en la Virgen María, cómo discierne ella sobre la vocación de Cristo. Cuando Él está en el templo y se queda ahí, y los padres se vuelven a Nazaret y se dan cuenta 3 días después, no está Cristo, lo encuentran en el templo. Cristo les dice, ¿no sabían que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Y la Virgen María guarda estas cosas en su corazón y las medita. El discernimiento de la vocación de Cristo. ¿Qué está queriendo Dios Padre para Dios Hijo? Por eso deben ayudar, por ejemplo, cuando los chicos son chiquitos, al discernimiento para entrar, por ejemplo, sea, si es el caso, en el seminario menor o en el aspirantado. Porque muchas veces no se sabe lo que es. El menor está para proteger los gérmenes de vocación. Dios empezó a llamar a una persona y el mundo las piedras y las espinas pueden entorpecer la obra de Dios, entonces está el menor el aspirantado para cuidar eso. Y ahí en el menor se habitúan a la práctica de las virtudes propiamente sacerdotales y se acostumbran a cumplir los votos de chicos, a obedecer, a amar la pobreza. Ciertamente es más fácil que salga un San Francisco de Asís así que rodeado de dinero. Ciertamente que sí. ¿Y cuáles son los riesgos del menor? Lo tienen que saber los padres. Para responder a esta pregunta me basta una cosa que me dijo otra mamá hace un tiempo, que 2 hijos de ella pasaron por el menor y ahora un tercero más chiquito plantea el deseo. Y los otros 2, fueron más, pero estos 2 salieron. Entonces me dice ella, yo no tengo problema en que entre el menor, porque nunca sigue un mal a eso, a que entre el menor. Porque estos 2 que salieron, me dice, porque no era su vocación, se habrán confundido, no sé. Estos 2 que salieron mucho mejor de lo que yo podría haber hecho, porque estuvieron con Dios muchos años, con Dios directamente. Entonces no se sigue, dice ella, ningún mal de que entren al menor. Entonces no tengo ningún problema que entre. El tema es discernir si tiene o no que entrar. Eso es lo que yo planteo, padre, me decía. Por eso no hay que tentar a Dios. Cuando Dios llama y cuándo y cómo llama a Dios, eso es libertad de Él. Y
Y si Dios da la gracia, no hay que estar retrasando nada. Santo Tomás escribe un libro, un opúsculo, para refutar a aquellos que retrasan las mociones de Dios. Se llama contrarretraentes, los que retraen la entrada de los hijos en la vida religiosa. Y pone un montón de argumentos, y están muy bien explicados por el padre Marcelo Cano en este libro de la vocación de los hijos. En conclusión, para terminar, tenemos que estar muy atentos a nuestra misión de padres para ayudar a la vocación de los hijos, porque si no podríamos causar lo que un autor llama el silencio de Dios. Faltan vocaciones en la iglesia, parece que Dios no llama a nadie, pero en realidad es porque nosotros no lo estamos mirando, y entonces hay un gran silencio de Dios. No porque Dios no hable, sino porque no lo escuchamos. Por eso faltan vocaciones. Y por eso tendríamos que recuperar aquel espíritu de la madre de los macabeos, esa mujer que en un solo día vio morir a sus 7 hijos martirizados, pero que, hablándole al último, al más chiquito, cuando lo estaban por matar, se daba cuenta perfectamente de que Dios le estaba pidiendo el martirio. Y por eso ella no tenía otra cosa que empujarlo al martirio. Dice así: yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de mis hijos en mi vientre. Ella no lo hizo. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, te pide el martirio, te va a devolver este cuerpo en la resurrección, porque está muriendo por amor a las leyes judaicas. Por eso, pidámosle a la Virgen María que nos ayude a ser generosos y libres en tan gran misión de ser padres de hijos cristianos. Nada más.